Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez pienses que todas las herramientas que nos da este mundo son malas para nosotros los cristianos, pero podemos examinarlo todo y retener lo bueno. Hoy queremos compartirte herramientas del área de la psicología que tal vez te puedan ayudar en el área de salud mental. Sean todos bienvenidos. Le damos la bienvenida a la psicóloga Keila Hernández y que ella nos pueda quitar algunas dudas, algunas preguntas que tenemos. Muy bienvenida, gracias por su tiempo. Bueno, muchas gracias primeramente por esta invitación. Gracias a Dios porque me da la oportunidad de estar aquí y pues que en todo momento sea su palabra sembrada en nuestros corazones, más que conocimiento terrenal, sea el conocimiento espiritual en cada uno de nosotros. Oramos que esto le pueda ayudar a alguien, si alguien está escuchando esto y está batallando en algunas áreas, que esto le pueda ayudar. Y bueno, de lo que mencionaba la psicóloga, podemos empezar por ese tema. Muchas veces creemos que las herramientas que tenemos en la palabra de Dios o en nuestra fe como cristianos nos dan el todo, y las herramientas en la psicología o en otras áreas pues no las debemos de ver, no las debemos de buscar. ¿Qué piensa usted sobre eso? Como dice la palabra, no hay nada nuevo debajo del sol. Entonces, lo que la psicología hoy nos dice ya está en su palabra. La cuestión es que no está como tal cual. Obviamente el mundo sigue cambiando para mal, lamentablemente, pero no es algo que esté ajeno a la palabra de Dios. Y creo yo, espero que en estas preguntas y en mis respuestas esté siempre enfocado en lo que Dios dijo en algún momento, ¿no? En su palabra. No están aisladas, digo, la psicología, y lo dice una que estudió, la psicología no es todo verdad. La única verdad la encontramos en Cristo, ¿no? Entonces, pero que se puede llevar de la mano, sí se puede llevar de la mano. Creo que es una herramienta que puede ayudar de alguna forma a nuestros hermanos en la fe, y pues vamos a ver cómo lo podemos hacer en estas preguntas de una manera focalizada, porque pues el tema puede ser muy extenso, ¿no? Sí, en este versículo yo quise compartirlo porque dice examinarlo todo y retener lo bueno. Sí. Tal vez podemos encontrar buenas herramientas en la terapia, sí. Con psicólogos. Entonces, podemos retener lo bueno y podemos también quitar o desechar lo malo. Quiero compartir algo que busqué sobre la salud mental. Dice que incluye el bienestar emocional, psicológico y social de una persona. También determina cómo un ser humano maneja el estrés, se relaciona con otros y toma decisiones. La salud mental es más que la ausencia de una enfermedad mental y es esencial tanto para su salud en general como para su calidad de vida. ¿Coincide usted con esto? Hay muchas definiciones, puede haber controversias. Totalmente. Yo creo que todos en algún punto hemos pasado por un desequilibrio emocional, y hemos experimentado que no se vive igual. No se trabaja igual, no se descansa igual, no se pueden hacer nuestras actividades cotidianas de la misma manera porque algo neurológicamente, emocionalmente está fallando, ¿no? O está en decadencia. Que eso debiese, no en todos, llevarnos con un especialista, ¿no? A un chequeo, bueno, ¿qué está pasando? ¿No? Porque de repente me siento así, algo pasó. Realmente el examinarse uno mismo pues en muchas ocasiones duele, ¿no? Uh-huh. Porque el cuerpo de alguna forma trata de reaccionar a este dolor mediante, no sé, alguna falta de salud mental, depresión, ansiedad, problemas alimenticios, estrés, insomnio, digo, la lista sigue, ¿no? Pero cuando ya padecemos alguna de estas situaciones es que algo pasa. Es necesario acudir a algún psicólogo, incluso a algún psiquiatra, ya deberíamos, depende de los síntomas, ¿no? Uh-huh. Y utilizó una palabra importante. Hay algunas personas o doctores que creen en eso, otros que no. Yo he escuchado ahí controversias sobre, pues, el cerebro.
Muchas cosas se conocen del cerebro, pero otras cosas no se conocen y pues son creencias. Entonces, si hay un desbalance. Sí, por ejemplo, en la depresión no se está generando una hormona. Ojo, aquí hablamos desde un término neuropsicológico, ¿verdad? Hay algunas cuestiones donde hablamos de un término totalmente emocional, donde el cerebro está funcionando bien. La cuestión es que esa persona no está respondiendo. Aunque se produzca bien neurológicamente, no puede responder corporalmente, llamémoslo. Hay otros trastornos de diversidad neurológica, el autismo, el Asperger, que ya hablamos también de una cuestión neurológica, que ahí no es que la persona no esté respondiendo, su cerebro no está respondiendo como lo que nosotros conocemos normal, ¿verdad? A lo que se refiere cuando el cerebro no está respondiendo y aunque el cerebro está funcionando, está trabajando bien, ¿sería somatizar o es otra cosa totalmente diferente? No, es otra cosa totalmente diferente, aunque puede ser somatizar. Digo, es que son términos realmente muy, muy amplios. Tengo algunas preguntas preparadas para la psicóloga y bueno, la primera que escribí fue, ¿es pecado o del diablo sufrir de una enfermedad mental? Pudiéramos llegar a pensar que pues estamos pecando, estamos haciendo algo mal, que es una consecuencia de un pecado, no sé, de más pensamientos que puedan estar equivocados. Entonces, hablemos un poquito sobre esto. ¿Qué cree usted? ¿Nos deberíamos de sentir culpables si estamos pasando por algo así? No está tan estructurado. Hay cuestiones que sí nos resultan en un trastorno o en una déficit de salud mental, como por ejemplo, yo ahora que trabajo la mayoría del tiempo con adolescentes, estas cuestiones de una vida deliberada sexualmente puede caer en una falta de salud mental, porque cada vez se le va a pedir al adolescente más, ¿no? Más perversidades, más cuestiones liberales que pueden recaer y que el enemigo en su momento puede utilizar, ¿no? Ahí sí pudiera hablar yo de, bueno, esta enfermedad mental recae por un pecado mío, ¿no? Si eres cristiano, no es posible que tengas una enfermedad mental porque tienes a Cristo, entonces cuando recibes a Cristo, Él sana y Él libera absolutamente todo. Entonces, de los que piensan tal vez así, ¿qué podemos hablar sobre este tema? ¿Está correcto o no está correcto? ¿Qué piensa? Yo creo que es una mentalidad que como cristianos hemos, pues le hemos dado mucha atribución a que piensen así. Más de uno sabemos que el venir a Cristo no es librarte totalmente del mal o de dificultades, al contrario. Y lo vemos con los discípulos, ¿no? Muchas veces es ser más atacado, ¿no? No, definitivamente estar en Cristo no te libera de una enfermedad mental, de una enfermedad física, pero creo que lo diferente y lo que radica en uno es la manera en que lo sobrelleva. O sea, uno le puede dar otro significado, le puede dar otro sentido, incluso en medio del dolor, ¿no? Puede glorificar al Padre incluso en medio de su condición. Que como humanos vamos a tener recaídas, vamos a tener coraje, vamos a tener tristeza, pues sí, está de por medio, pero definitivamente como cristianos pasamos, pues lo pasamos. Y reconocer las enfermedades mentales como lo que son, a veces no lo entendemos. Se ha dado mucho el ejemplo de si tienes una enfermedad física, si tienes algo que te está afectando físicamente, pues a veces los cristianos no tienen tanto problema en ir al doctor. Pero cuando está pasando un problema emocional, algo relacionado con la salud mental, pues ahí sí no queremos ir al psicólogo o al psiquiatra. No entendemos ese concepto, ¿no? ¿Le ha pasado? ¿Piensa que así muchos cristianos lo ven, lo piensan? Sí, la cuestión es que regularmente el resultado de esta negación hacia algún psicólogo o algún psiquiatra es una negación a echar un vistazo a su historia.
a esa historia que puede doler, a esos traumas que pueden hacer ruido otra vez, a estas situaciones difíciles que ya han podido enterrar, y que el traerlos a la palabra es difícil para ellos. Entonces, esto puede ser como la negación del abrir el panorama, que hay más especialistas, a no satanizarnos, a no hacernos a un lado, y que estamos dispuestos también a ayudar, ¿verdad? Sin juzgar, sobre todo. Bueno, otro tema ahí que puede ser controversial, platiquemos líderes, pastores, personas que sirven con enfermedades mentales. ¿Eso existe o es del diablo o simplemente las ocultamos? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué cree? Pues nadie está exento. Ser líder no nos hace ni más espirituales, ni más cerca del cielo, ni nada parecido, ¿no? Somos humanos, somos mortales, nos puede pasar. Yo creo que los pastores, los líderes son unas personas como más propensas. A mí me llama mucho la atención que la mayoría de los pastores sufran de sobrepeso, creo, y no solamente de sobrepeso. Personalmente he conocido a varios con ansiedad, con insomnio, problemas cardíacos, que yo creo que si uno se pone a hacer una encuesta, es demasiado los pastores con esta sintomatología, que bueno, por algo está tan focalizada en estas que estoy mencionando, ¿no? Habrá más, claro que sí, pero estas son las que en lo personal yo he sabido son más recurrentes. Sí. ¿Qué lo detona? Definitivamente por ahí dicen que el trabajar con otro ser humano es un trabajo difícil. Es un mundo de ideas, diferentes caracteres, diferentes personalidades, diferentes maneras de pensar. Pues obviamente eso genera mucho choque y puede generar mucho cansancio físico, mental, espiritual. Que bueno, al fin de cuentas puede detonar en una de estas características. Y yo creo que el Señor lo sabía. Mientras leía estas preguntas, pensaba en Éxodo 18, me parece el 13, el 23, donde está Moisés escuchando al pueblo y llega su suegro y ve que está todo el día ahí. Y me quiero concentrar en Éxodo 18, 18, que dice, no está bien lo que haces, desfallecerás. Bueno, usted que está un poquito más en la rama del pastorado, me puede decir si conoce a un pastor totalmente sano o por lo menos que no tenga estos síntomas. Es muy raro. Sí, bueno, en Estados Unidos, en donde yo vivo, pues a veces hay un poquito más información, digamos, que en otros países, ¿verdad? Entonces, ha habido casos de pastores que se han suicidado y sale, pues, público, ¿no? A veces, tal vez en México no nos enteramos mucho de esas noticias. Yo creo que en México, Latinoamérica se oculta más. Si llega a suceder algo así, pues, bueno, no se comenta mucho, no es algo a nivel nacional, ¿no? Entonces, pero aquí en Estados Unidos ha habido casos de pastores y han sido jóvenes relativamente, o sea, pastores jóvenes que se han suicidado, tienen problemas de salud mental y a veces pues no los atienden, ¿verdad? Pensando que pues nosotros somos perfectos, debemos de mostrar esta cara perfecta, ¿no? Mostrar esta actitud perfecta todo el tiempo, y yo creo que algunas veces se oculta, simplemente no se habla, se guarda, y pues eso es aún peor, ¿verdad? No tratar ese problema, es una enfermedad, es un problema que se tiene que tratar. Considero yo, en mi experiencia, que es algo de urgencia. Es algo de urgencia el preparar y el capacitar estos líderes, porque problemas más grandes van a haber en lo social, en la familia, dentro de las familias de nuestra iglesia, van a haber problemas pues más grandes, ¿no? Hay que recordar que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, ¿no? Y que nos abre esto, un panorama espiritual muy fuerte. La Biblia nos advierte que no va a mejorar, ¿no? Entonces, no es que no estemos capacitados, somos seres humanos con límites, ¿no? Y necesitamos aprender, creo que también esto es parte de los pastores, aprender a ceder un poco el lugar
no nos está quitando ni autoridad ni liderazgo, pero pues somos un cuerpo, ¿no? Al fin de cuentas, que se sirve uno de otro. Está hablando de dar consejería o terapia, que el pastor es como si fuera el psicólogo. Yo diría que fueran con un psicólogo, la verdad. Acá en Estados Unidos se nos recomienda siempre, a menos de que estés acreditado, pues consejería, pues si no soy un consejero, pues no doy consejería. Si no soy un psicólogo, pues no doy terapia. Entonces es muy normal acá que pasemos a la gente con la ayuda correcta, pero también usted lo está mencionando allá en México, Latinoamérica, si alguien nos escucha, pues es algo difícil, ¿verdad? A veces los pastores piensan que ellos deben de hacer todo, ellos son todólogos, entonces ellos son consejeros, son psicólogos, son psiquiatras, ven todo lo espiritual, pero lo mental, lo físico, entonces, pero yo creo que es un buen consejo, vayan con un especialista que les pueda ayudar. ¿Está mal o es del diablo tomar medicamentos para condiciones mentales recetados por un psiquiatra? Porque algunas personas pueden pensar, no, eso es para locos, para esquizofrénicos, para problemas ya muy graves. Era bueno siempre y cuando está bien administrado y solo son para fines de salud. Muchas veces utilizamos el medicamento como para menguar el dolor sin trabajar. O sea, es una salida fácil al fin de cuentas. Yo me medico, quito o disminuyo mi ansiedad, pero no estoy haciendo nada para trabajarla, para saber qué lo detona, por qué empecé, por qué es más frecuente, etcétera. Entonces, el medicamento no es malo siempre y cuando se esté trabajando de la mano con una terapia. Porque si no, vamos solamente a ser dependientes de un medicamento. Por eso nosotros no canalizamos luego con un psiquiatra, porque se puede quedar solo con el psiquiatra y no trabajó. Digo, ahí ya está fuera de nuestro alcance como profesionales, pero éticamente tratamos de que el paciente tenga primero un compromiso aquí, en el consultorio, y posteriormente, bueno, obviamente vemos la emergencia y la gravedad, y posteriormente lo canalizamos con un psiquiatra. Pero creo que ahí en cuestión de cultura, pues sí estamos un poquito diferentes. Bueno, y los medicamentos, hay de todo tipo de medicamentos. Efectos secundarios, ¿conoce usted un poquito de medicamentos que nos quiera hablar? Hay otros medicamentos que son un poquito más amigables, podemos decir, que no provocan adicción, no provocan tantos efectos secundarios. Entonces, ¿sabe un poquito de medicamentos? ¿Podemos hablar un poquito sobre eso? De medicamentos, los más recurrentes en mis pacientes ha sido depresión y ansiolítico. Que regularmente lo que causa en los pacientes que he tenido es como como si los doparan. Como sueño. Sí, ellos están emocionalmente apagados. Y pueden en terapia contar cuestiones difíciles, pero sin ningún tipo de emoción. Por eso tampoco es muy recomendable enviarlos luego, porque como ya no hay dolor, pues no hay nada que trabajar. Digamos que primero hay que tratarlo con terapia, primero hay que tratarlo sin medicamentos y solamente de ser necesario. Sí, para ver cómo va evolucionando. Obviamente, sí, cómo va evolucionando y ver que sus necesidades básicas estén lo más estables posible. Viene siendo la alimentación, el sueño, concentración. Si eso está más o menos o estable, nos esperamos un poquito para el psiquiatra. Sí, porque hay niveles de depresión, quiero creer, ¿no? Hay un nivel que es ya muy profundo en donde, hasta donde he leído, las personas pues ya no cuidan de sí mismos, entonces por eso se baja de peso, no se tiene apetito, entonces eso puede afectar la salud, entonces digamos que ahí ya urge, ¿verdad? Atención, porque puede llegar a ser hasta fatal, es una depresión profunda, ¿no? Sí, definitivamente el cuidar su integridad y la integridad de terceros es prioridad. Bueno, y cuando son ya problemas bien profundos de lo que hablamos ahorita, depresión profunda, suicidio, ataques de pánico,
ansiedad que están muy de moda, o bueno, digamos que se está empezando a hablar mucho en todos lados. Antes no se hablaba, pero estamos empezando a ser un poco más abiertos en todos lados, aún los cristianos en la fe, en las iglesias, pero hay ataques de pánico, ansiedad muy fuertes que dan síntomas. ¿Estoy en lo correcto? Sí. ¿Qué crees sobre eso? La depresión, crisis, ataques de pánico, ansiedad, ¿son demonios? Si algún cristiano sufre de esto es porque no confía en Dios. A veces juzgamos muy feo, ¿no? Tiene ataques de ansiedad, pues es muy débil, no es fuerte mentalmente o no está fuerte en la fe, no es cristiano, no cree en Dios, no tiene fe, ¿verdad? Entonces, ¿qué piensas sobre ese tabú, sobre esos pensamientos? Yo creo que nos falta empatía. Y no creo que podamos llegar al 100% del ser empáticos con alguien de ansiedad hasta que lo pasamos. O con alguien con tendencias depresivas, hasta que uno lo pasa. No quiere decir que lo vamos a pasar todos, ¿verdad? Pero solamente un ansioso va a entender a otro ansioso, un depresivo va a entender a otro depresivo. El profesional en su conocimiento y en su entendimiento lo comprende, pero no lo entiende al tiempo. Por eso la cuestión de una escucha abierta es muy importante. Ahora, que sean demonios, en Marcos 1:34 dice, y sanó a muchos que estaban enfermos y echó fuera muchos demonios. Creo que si una enfermedad mental fueran demonios, Jesús no haría esta distinción. No diría, echó fuera demonios y sanó a enfermos. Se diría uno u otro. En mi entendimiento y en mi nulo, digamos, conocimiento, yo diría, no hay separación. Y lo vuelve a mencionar en Mateo 8:16, trajeron a él muchos endemoniados y sanó a todos los enfermos. Vuelve a hacer esta discusión. Entonces, a veces, incluso no sé cómo llegamos a esta conclusión, ¿no? Yo creo que tendemos mucho a encuadrar o encasillar situaciones. Y decimos, bueno, alguien padece de ansiedad, alguien padece de depresión, pues está endemoniado. Es una salida muy fácil. No, hay que aprender a escuchar y bueno, ¿qué está pasando? Digo, uno como profesional, no digo que todos podamos ir y ayudar a un ansioso, o ir a escuchar a un depresivo, o a alguien con ciertas sintomatologías, porque necesitamos también el conocimiento. Sí, pues ser más empáticos. Empatía es ponernos en el lugar de la otra persona. Tal vez no estamos viviendo lo que esta otra persona está viviendo, pero al menos tratamos de comprender y de no juzgar, y debe de haber amor y debe de haber gracia. Yo creo que esos comentarios que alguien hace son horribles, que alguien puede decir, eres débil, no tienes fe, no crees en Dios, no confías en Dios o no eres cristiano. Todos esos comentarios no ayudan en absolutamente nada a alguien que está batallando con temas relacionados a la salud mental. Entonces, lo que se siente en estas crisis son crisis, pueden llegar a ser crisis muy fuertes. Entonces, yo creo que como cristianos, si alguien nos está escuchando, si tú sufres de esto, pues lo entiendes, pero si no sufres de esto, nos está llamando Dios a entender a las personas y a no juzgar y a no criticar y a no afectarlos más, porque los podemos llegar a afectar más. Sí, claro. ¿Cuándo debe buscar ayuda profesional? Tal vez alguien nos está escuchando y no sabe cuándo debo de ir con un psicólogo, porque tal vez tú eres como yo, que crees que el psicólogo, creía que el psicólogo era para los locos, ¿no? ¿Verdad? Para los esquizofrénicos. Pero si tú estás sufriendo mucho, para que sepas cuándo debes de buscar ayuda profesional. Yo creo que desde el momento en que uno se siente mal emocionalmente y dice, esto no es físico, ya fui con el especialista, depende de la sintomatología que estuviera presentando, ya fui con el cardiólogo y no es nada, mi corazón está bien, late normalmente, ya me hice un chequeo general y todo está bien, pero yo me sigo sintiendo con falta de aire, con taquicardia, etcétera, ya. O sea, no esperemos a que la sintomatología sea más frecuente o sea más fuerte. Entre más pronto, mejor. Obviamente también tiene que haber esta disposición
Regularmente el ir a la fuerza no tiene mucho beneficio, lamentablemente, porque no vamos ya con una negación. No se participa. Sí. Entonces, uno no puede hacer más. Si la otra parte no quiere hablar, pues no se le va a obligar. Pero desde el momento en que uno descartó lo físico, adelante. Ya yo creo que ya es una luz verde. Y síntomas que ahorita mencionó un poquito del corazón, taquicardia, pero hay muchos síntomas cuando hay ataques de depresión, de crisis, de ansiedad. Entonces, ¿qué síntomas usted ha escuchado? ¿Qué síntomas conoce de cuando se están teniendo estas crisis? Regularmente al consultorio pasan cuando ya lo sobrepasó. Empezaron, a veces ni siquiera recuerdan cómo empiezan, solamente recuerdan cuando ya tienen estos síntomas, o empecé con sudoración, o de repente me dio pánico escénico, pero yo exponía muy bien, o cuestiones ya muy notorias. En realidad, ahí en consulta nos damos cuenta que esto empezó desde meses atrás. Entonces, no hay como síntomas como tal, porque cada uno vive diferente. La alimentación, pues es donde la mayoría de los pacientes como que les pega la alimentación y el insomnio. Son los dos síntomas característicos de personas con ansiedad y depresión incluso. Aquí yo tengo alguna información que encontré, de hecho, aquí en Estados Unidos, donde recomiendan hacer algunas cosas de buscar ayuda profesional cuando tienes dificultad para dormir, cambios en su apetito que originan altibajos no deseados en su peso, dificultad para levantarse de la cama en la mañana debido a su estado de ánimo, o sea, mucho depresión, dificultad para concentrarse. Esa yo creo que es de las más comunes, no sé si le han dicho, simplemente no puedes escuchar, no puedes ver la televisión, no te entretienen, no puedes ver el celular. Eso lo digo por experiencia propia, ese síntoma yo lo tengo. Pérdida de interés en cosas que por lo general les son divertidas, ese es similar. Inhabilidad de realizar sus funciones y cumplir con sus responsabilidades diarias, más o menos son... La cuestión es que la depresión es muy sutil. La depresión no se nota. Entonces, cada persona la vive diferente, porque yo puedo ver a una persona común y corriente y esta pasar depresión, ¿no? Puedes tener excelentes calificaciones, llevarse bien con su familia, hacer sus actividades y estar en un proceso depresivo. Entonces, creo yo sí que si una persona ya siente este desinterés por la vida, aunque no lo esté manifestando, es necesario acudir con un profesional. Así es. ¿Qué hacer en una crisis? Si tú estás escuchando esto y dices, se me hace que yo he tenido crisis y no lo sabía, o tal vez sí lo sabía, pero no hago nada al respecto, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Yo creo que el primer paso es buscar a alguien de confianza que nos pueda llevar con algún profesional sin perder tiempo. Una cita inmediatamente con el más cercano, con el más accesible, con alguien que nos pueda escuchar y nos pueda dar ese tiempo. Llámese, digo, desgraciadamente a veces no son los papás nuestro primer guía de ayuda, pero un amigo, un familiar, alguien que pueda contar con su confianza y llevarlo con un especialista. Tal vez tú estás escuchando y tú estás teniendo algunas de estas cosas que estamos mencionando, pero también en mi caso, por ejemplo, si algo les puede ayudar a alguien que escuche, es que si algún familiar, algún amigo te nota algo diferente, te nota algo preocupante, también puede ayudar. Tal vez tú no quieras participar o tú no quieras asistir con un psicólogo porque a veces el estado de ánimo ni siquiera eso te lo permite. Tal vez sientes, ni siquiera tengo ánimo de tener terapia o psicólogo, ¿de qué me puede ayudar? Pero los familiares, los amigos que están a tu alrededor te ayudan a reconocer, digamos, que tienes un problema. Sí, incluso algún grupo para darnos cuenta que no somos los únicos.
que hay más de uno en esta situación, que no se trata de que seamos débiles, sino que simplemente algo está sobrepasando y es normal. Creo que el aprender a verlo como vemos otro tipo de enfermedades normales, nos abre un panorama bastante grande. Digamos, como grupos de apoyo. ¿Cómo ayudar a alguien que está teniendo una crisis? Esto mismo que estamos hablando, familiares, amigos, reconocemos a alguien de la iglesia que se nota que está teniendo ya problemas muy fuertes. ¿Cómo podemos ayudar a alguien que está teniendo una crisis? Yo creo que primeramente el conocimiento es poder, por ahí dicen. Aprender a como los síntomas que puede pasar esta persona para no tomarlos a la ligera, para no decir, ay, está chiflado, o ay, necesita atención, o ay, quiere atención, ¿no? Porque lamentablemente todavía en nuestros tiempos hacemos ese tipo de expresiones, ¿no? Entonces, comentarios. Entonces, conocer cómo es o cómo se presenta más o menos, aunque sea teóricamente, una crisis de ansiedad, una crisis de depresión, ser lo más empáticos posibles, tener bien atento como que nuestro ojo, porque a lo mejor esa persona no quiere decir y está pasando por una crisis actualmente en este momento. Entonces nosotros podemos poder acercarnos y a lo mejor llevárnoslo en privado y estar con él, ¿no? Él no necesita estar expuesto, necesita esa consejería, ese cuidado, ¿no? Yo creo que también algo muy sencillo que podemos hacer, no somos expertos, tal vez no sabemos cómo ayudar a alguien, pero el juzgar y tener un estereotipo de la salud mental, tener ese estereotipo y decir son débiles o está chiflado, o solo quiere atención, solo quiere que le tengan compasión y quiere la atención, y hacer esos comentarios a la persona directamente, pues no ayudan en absolutamente nada. La persona que lo está viviendo, para esa persona es un problema muy grande, muy fuerte, entonces muy difícil. Y hacer estos comentarios, pues no hay amor en esos comentarios, no hay gracia, no hay misericordia, no hay compasión, no hay entendimiento ni empatía. Entonces, tal vez, aunque no entendamos, bueno, tratar de ayudar, tratar al menos de no decir algo que los va a afectar más, ¿no? A veces no sabemos qué decir, bueno, pues no digas nada, no lo afectes más con un mal comentario, ¿no? Sí, es ser muy sensibles, creo yo, ante la situación del otro, y como dice usted, o sea, mostrar amor en todo momento. No tenemos el conocimiento, pero pues no sumemos a su dolor. Bueno, queremos terminar este programa. Le damos muchas gracias a la psicóloga, a la cual le pido que si gusta dar información, si gusta compartir cómo la podemos encontrar en internet, en redes sociales, o si alguien está escuchando y quiere tener una plática con la psicóloga, o tal vez necesita o cree que necesita terapia, si gusta dar su información, si a alguien le sirve. Bueno, muchas gracias. Me pueden encontrar en Facebook como Paternidad Responsable. Actualmente estoy en línea con pacientes adolescentes, adultos mayores, y pues quedo a su servicio si necesitan alguna ayuda profesional. Ahí por Facebook pueden contactarla y ahí pueden buscar ayuda. Si alguien siente que necesita terapia o necesita ayuda profesional, ahí la pueden contactar. Muchísimas gracias por su tiempo, gracias por todo. Psicóloga, muchísimas gracias. No, gracias a usted, pastor, por esta invitación. Espero no sea la última y pues estoy a sus órdenes. Dios les bendiga a todos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias, y eso, oramos y esperamos que esto les ayude a mucha gente. Dios les bendiga. Muchas gracias. Hasta luego.